La asistencia también de la familia de Juan Carrero y de Enrique Naya. Y por supuesto, hablaros un poco de cómo arranca, bueno, refrescar un poco de cómo arranca toda esta andadura de la obra de Costu, de Enrique y de Juan con el Ayuntamiento de Cádiz, ¿no? Fue en el 2008 cuando se adquiere la obra y a partir de ahí la obra permanece, se hace una exposición en el Castillo de Santa Caterina un año antes, si no recuerdo mal, en 2007, y se decide por fin darle el lugar que le corresponde, que es el espacio de creación contemporánea, como lugar estable de exhibición. Por parte del Ayuntamiento se pretende seguir dando promoción a la figura de ambos autores, por supuesto manteniendo la obra de Costu en el centro e intentando mejorar la propia exposición, complementándola y enriqueciéndola con otros contenidos. Bueno, de hecho tenemos varias propuestas encima de la mesa que estamos valorando para intentar mejorar de algún modo la parte expositiva, ¿no? Bueno, más que mejorar, complementar. Tenemos con nosotros en la tarde de hoy, contamos con presencia del director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, José Marchena, que va a arrancar la presentación, doña Josefina Junquera, Coca, sido activa concejala de Cultura y profesora también, y el autor del libro, Julio Pérez Manzanares, que terminará con la diserción y nos ahondará un poco más en la obra de Costu. Muchas gracias de nuevo y le paso la palabra al director del Servicio de Publicaciones, José Marchena. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Bueno, luego pues muchas gracias por vuestra asistencia. Por supuesto también gracias al autor, porque no solamente es el autor y es importante que esté aquí para definir y desarrollar su obra, sino también bueno, reconocer que la deferencia de haberse desplazado desde Madrid hasta aquí, y más en una tarde tan intempestiva, ¿no? Y también por supuesto a Josefina Junquera, que va a hacer la ABC de maestra de ceremonia presentando al autor. Bueno, como yo ya le dije antes a micrófono cerrado, bueno, por supuesto agradecer a los familiares de Juan y Enrique, a los interesados, a los estudiosos, a los amigos, a todos los asistentes. Como ya le dije yo a Julio, micrófono cerrado, yo no voy a hablar desde luego de lo que es el contenido, de lo que es la parte estética, tipológica y las aportaciones que hace la obra, porque ya de hecho está el autor para hacerlo. Lo que sí os voy a hablar en dos niveles. En primer lugar, como no podía ser de otra forma, a nivel institucional, para definir el orgullo que como director del Servicio de Publicaciones pues estamos en este acto donde se cristaliza pues un proyecto editorial en el que llevamos ya prácticamente un año detrás, y hoy por fin da luz después de los esfuerzos, las evaluaciones que da como resultado no solamente un trabajo que nos gusta, un trabajo temático acerca de la obra de Juan y de Enrique, sino además un producto editorial con todos los parámetros y todos los indicios de calidad. Como bien sabe también Julio, como doctor y como de alguna forma también experto en lo que es el curso honorum de la vida académica, que a veces no nos gusta, pero bueno, todas estas cosas siempre son indicadores que respaldan la calidad y la calidad de la vida. Por lo tanto, desde el punto de vista editorial y como representante del sello editorial UCA, nuestra satisfacción de dar a luz una monografía de estas características en que se pueda pues, utilizar, se pueda valorar y se pueda seguir en todo momento. Eso por un lado. Por otro lado, como ya les he dicho, a nivel artístico no voy a hablar, porque entre otras cosas, habiendo un doctor en Historia del Arte y además autor de la obra, pues no lo voy a hacer. Pero sí me gustaría hacer, en la medida que me permiten en el tiempo, hacer una pequeña aproximación en un entorno histórico y cultural, porque además de lo artístico y lo tipológico, la obra de Costu hay que entenderla en un contexto coyuntural, un contexto de cambio. Estamos hablando del final de la dictadura y el comienzo de la transición, la apertura de un periodo de esperanza, un periodo de ilusiones de la mano de la democracia, y con ello también la apertura por fin, después de mucho tiempo, de la posibilidad de una creatividad, de una libertad artística, una libertad en las maneras, una libertad en las formas, a veces desmedida, a veces canalla, pero muy creativa, como fueron pues como fue aquel escenario de la España, y en concreto quizás a caballo entre Cádiz y Madrid
en la década de los 80, que es donde realmente surge y fragua este proyecto, este bagaje cultural y pictórico de la obra de Costus. Desde luego, podríamos hacer historia contrafactual, aunque a mí particularmente no me gusta. Probablemente lo que sucede en ese momento, en los años 80, podría haber sucedido antes si la dictadura hubiera acabado, pero de todas formas las cosas hay que valorarlas y contextualizarlas en su justa medida. Y por lo tanto, hablar de Costus es en gran parte hablar de los 80, de toda la movida artística, de toda la movida musical, pero quizás podríamos llamarnos a engaño si simplificamos la obra de Costus como a veces se ha querido definir, y me parece que de forma equivocada, en una obra Tormenta de la Noche, en una obra de carácter local y probablemente descontextuada de las vanguardias artísticas. Yo creo que eso no es así, porque hay que entenderlo, que de alguna manera lo que va a pasar en los años 80 desde el punto de vista artístico en España probablemente podría haber pasado antes si las circunstancias políticas hubieran sido de otra manera. De la misma razón que los 60 son años muy potentes en el panorama cultural y creativo, pero que también, aunque de alguna forma hay una apertura de los años 60 en España, sobre todo casi siempre movido un poco con la cierta apertura, el desarrollo social económico, pero no lo va a ser en la dimensión y en la potencia que sí se produce en los años 80, donde casi siempre conocemos sobre todo la movida musical y la movida cultural, las vanguardias y en especial Costus. Por lo tanto, es muy importante el trabajo y es muy importante conocer esta labor de estos dos grandes creativos en ese contexto. Un contexto que resulta paradigmático que la obra se presente aquí, rodeado de una de sus colecciones más emblemáticas, rodeado también del escenario donde de alguna forma ellos empezaron a formarse, donde ellos se conocieron y donde yo espero, como decía antes Ramón, ¿no? Tenga empaque y tenga continuidad esta exposición, esta colección del Valle de los Caídos, y que incluso podría también ser, yo no sé si mi idea es demasiado pretenciosa, convertir al ECO en lo que sería pues, un referente de lo que sería el estilo artístico y las corrientes de esta época, que como bien sabe Julio, pues existe una gran profesión. Otra prueba también para demostrarles de que el arte de Costus no es un arte localista, no es un arte efímero, digámoslo así, es que, por ejemplo, no sé si saben que la obra de Costus ha sido objeto, por ejemplo, de temarios de oposiciones en plazas de titulares de universidad, y me consta también, como sucede con el caso del profesor Jorge Marco, que en la Universidad de Bath, en el sur de Inglaterra, el tema de Costus es un tema preferente dentro de lo que sería el tema de historia del arte, por lo cual está claro de que no es algo localizado, está claro de que no es algo aislado, y por eso yo creo que debemos sentirnos todos los que de alguna forma estamos cercanos sentimentalmente, pero también tipológicamente, de la obra de Costus, una obra que está más actualizada que nunca, a pesar de que casi siempre pues, puede resultar con una cierta nostalgia, pero sin duda yo creo que el botón de muestra, más que nada, la tenemos en el autor, cuya fecha de nacimiento coincide con aquel encuentro, ¿no? Imaginario entre Warhol, ¿no? y los Costus, y por lo tanto se demuestra de que hay una continuidad, de que el arte es referente y que las generaciones siguen aprendiendo del arte, de la tipología y de los valores de la obra de estos dos grandes artistas. No me queda más que felicitar al autor, felicitarnos a la editorial Sello UCA por tener el orgullo de disponer de este volumen, y también agradecer a todos vosotros por este respaldo que tenéis con vuestra presencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Me gustaría agradecer la presencia de la familia de Juan y de Enrique. Lógicamente tenían que estar aquí, sin ellos no sería tan cálido el ambiente, y agradecerle a Eduardo Rodríguez que se acordara de mí, pues él ha sido el que le dijo a Julio que yo podía estar aquí en esta mesa hoy, 20 años después del pelotón de fusilamiento casi, cuando me fui, abandoné la política, me fui a mis quehaceres como profesora, y desde entonces pues me he dedicado a la tarea docente, a enseñar literatura, que es lo que he hecho siempre.
Entonces me ha hecho mucha ilusión porque es un libro, y además es de Enrique. Este libro está dedicado a la pintura, a los movimientos pop, a las figuras de Enrique Anaya, de Juan Carrero, que como ustedes saben, bueno, la relación que mantuve con ellos dos fue corta, pero fue intensa, fue muy estrecha, porque en aquel entonces corrían los años 80 y antes de los 90, 80 en el 89, no, en el 89 es cuando fallecen ambos, pues 85 sería más o menos. De verdad que las fechas se me extravían ya. Creo que fue en el 85, sí. Tenía que anotar alguna fecha porque sé que, bueno, pues en aquel momento donde el Ayuntamiento Democrático estaba intentando hacer algo más, digamos, pues por el arte, por la cultura, por tener una colección de arte que le fuimos encargando a muchos, no a todos, no, pero a muchos de los pintores gaditanos que por aquel entonces destacaban. Y en este caso a Juan y a Enrique les encargamos que hicieran carteles pues para publicitar el cante y baile en los patios, el cante en el café. Están recogidos todos en el catálogo Clausura. El Festival de Cine del Atlántico, Alcance, son 9 caras las que están ahí. Y he tenido de verdad, lo digo porque ahora estoy rodeada de familia y estamos rodeados de su obra. Y yo he estado arropada por su obra también en aquel despacho, porque inmediatamente, nada más entregar los cuadros, los enmarcamos y los colocamos de tal manera que yo los tenía enfrente de mi mesa, los veía siempre, todos los días, y entonces, bueno, pues era una cercanía la que se siente con los autores a través de su obra, pero es que la cercanía no era solo a través de su obra, la cercanía fue porque personalmente tuvimos contacto, tuvimos mucho trato, nos escribíamos notitas, Enrique venía, charlábamos, tomábamos café, discutíamos, se mostraba, sobre todo Enrique, tal cual era. O sea, aquí nosotros hablamos y en los catálogos, pues lógicamente se le sitúa en un momento, en una época, en un estilo, con unos autores, La Movida, Madrid, personajes que todavía hoy siguen dando juego, Alaska, Mario, tal, José, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pero aquí en Cádiz el trato era un trato muy familiar, el trato era un trato muy normal y el trato, no digo que no lo fuera en otros lugares, digo el trato que manteníamos nosotros, con sus genialidades y al mismo tiempo, bueno, pues con su manera tan propia de ser. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues encargos, conservar su obra, visitarlos a ellos cuando vivían. Yo recuerdo su casa del puerto de Santa María, y en mitad del campo. Fuimos a verlos porque, no sé, porque queríamos comprar obra, porque queríamos estar con ellos, porque queríamos simplemente seguir manteniendo el contacto, pero siempre con esa finalidad. Estoy hablando de una concejalía de cultura o de una diputación de cultura también, cuando estuvimos en íntimo, muy constantemente estábamos relacionándonos. Y luego, bueno, pues cuando ya ocurre la tragedia, la muerte primero de Enrique y después de Juan, aquí hay una serie de artículos en los periódicos. Aquí tengo uno de ellos que se publicó en el Diario de Cádiz, Lo peor de todo, escrito por Enrique, luego gente de aquí, de la ciudad. Yo misma escribí alguna cosita, pero no es cuestión de eso, de recordar, es cuestión de recordarlos, como decía, tal y como ellos fueron, como expresaron a través del arte lo que era su vida,
cómo las vivencias desde el bautizo, en lo peor de todo, escribe Enrique, el bautizo, la comunión, la extremaunción y la vida después de la vida, hay una declaración de lo que es una manera de vivir, de enfocar el arte, de enfocar sus anhelos y su forma de ver la vida, que a algunos le podía parecer, no lo juzgo ni muchísimo menos, porque ellos eran unos artistas completos. Y voy a terminar. Ayer, hojeando el catálogo, digo, bueno, sí están valorados, y yo, fíjate, lo de Bach no lo sabía. Me alegro que lo hayas dicho, porque además que figura en la historia del arte contemporáneo y tal, digo, pero bueno, si en vez de ser Cádiz, y en vez de ser, pues no sé, el barrio de Malasaña, Madrid, o Sitges, o el puerto de Santa María, llegan a vivir en Nueva York, y en vez de llamarse así, se llama, en vez de Factory, se llama de otra manera, la trascendencia de ellos, Andy Warhol, ¿por qué el Pompidou? ¿Por qué no le puede hacer una exposición? ¿Por qué no están ahí? Tendrían que estar, a lo mejor están, no lo sé, pero su proyección nacional e internacional es tan importante como otros muchos artistas del arte pop. Solo voy a recordar algunas de las obras que a mí siempre me han gustado muchísimo y me han impactado muchísimo. El F. Homo, de Enrique, de la colección que hizo de los Caños de Meca, uno que se llama Caños de Meca II, que Juan está desnudo en el agua. Es un retrato, es de un amor, de una calidez, de una expresividad, de un... tú lo sabes, tú lo puedes analizar mucho mejor que yo, porque yo son impresiones así, a bote pronto, que todos estos cuadros me sugieren, ¿no? El Cristo de la Vega. Y luego Juan pinta a Enrique con Lala, que Lala también es un tema que está presente siempre en su obra. Y de Juan me gustan mucho esos cuadros suyos de la primera época, que son pinturas, dicen, naif, pero a mí me gustan mucho. Yo tengo un cuadro de Juan en casa, son unas calas. Las flores en las macetas, esos bodegones, me gusta especialmente las calabazas, que es del año 84, y bueno, así podríamos ir haciendo un repaso. No, yo no voy a hablar de la serie de México, ni de la serie de Egipto, ni para eso estás tú. Digo que toda su obra es grande, es hermosa, es única, es cálida, es cercana, y es la obra de unos artistas que hemos tenido al lado y que siguen aquí con nosotros a través de su obra y a través de su familia. Muchas gracias. Está listo en alto, Muchísimas gracias. Siempre tengo que empezar todas las presentaciones agradeciendo no solo a quienes me acompañan en esta mesa, sino sobre todo a quienes estáis allí, a las familias de Enrique y de Juan. Agradeceros inmensamente el apoyo que siempre me habéis brindado y la confianza en este trabajo que hoy ve la luz. La verdad es que estoy hasta emocionado, igual se me escapa la lagrimita de ver cómo ha quedado. Gracias al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, porque ha hecho un trabajo espectacular, sencillamente con un texto que era complicado, la verdad, y han sabido transformarlo y transformarme a mí mismo, ortotipográficamente incluso, de una manera que bueno, realmente solo puedo agradecer, porque ha dado lugar a este volumen que es sencillamente espectacular. Está mal que yo lo diga, pero es una pieza maravillosa. Flores. Hablaba ahora de algunas de las cuestiones que tienen que ver con la obra de Costus, con la recepción, sobre todo crítica de la obra de Costus, y creo que mi papel como autor de este libro y como historiador del arte, pues quizás sea perfilar alguna de ellas y hacerlo desde un punto de vista que mencionaba de que no parta de la nostalgia,
Es decir, hay un problema, y creo que es fundamental a la hora de aproximarse a la obra de artistas como Costus, con una vida tan significativa, con unos vínculos tan fuertes, no solo con la ciudad de Cádiz, sino de Madrid, y es esa nostalgia que incluso llega a afectar a quienes no les conocimos, una cosa casi como la nostalgia de lo no vivido. Es decir, también creo que tiene mucho que ver con ese enorme mito de la cultura española, como es la movida madrileña, que nos ha hecho soñar a muchos con un Madrid o con una España mucho más libre, mucho más festiva y más despreocupada, y que bueno, creo que también es necesario, como en este libro hago, analizar de una manera un poco más crítica. No todo es así. Y mencionados antes los años 60, creo que los años 60 también son en ese sentido extremadamente importantes, y esta explosión de creatividad podría haber tenido esa vinculación incluso con ciertos movimientos de los años 60, lo que luego, intentando no alargarme mucho, me aproximaré. En cualquier caso, sí creo que en mi papel como parte última de esta cadena de afectos selectivos respecto a Costus, pues es que indudablemente ya son parte importante, si no de mi trayectoria profesional, sí de mi vida, porque al final he acabado teniendo la suerte de conocer en profundidad a amigos, a la familia, y ya son de alguna manera, o yo lo siento así, grandes amigos y familiares incluso míos. De hecho, esto siempre lo cuento como anécdota, pero en los círculos de los amigos, para ellos soy Julito Costus, que ya me ha caído hasta el apellido directamente. Es una cosa como que yo estaba ya cuando Eugenia, su galerista en Madrid, me dice, no, Julito Costus, digo yo, como, pero bueno, es como una cosa raptada directamente, pero bueno, que en el fondo creo que también ellos vieron en mí pues como esa nueva generación, y quizá un poco el reconocimiento histórico o historiográfico que hoy desde luego se confirma con la publicación de este libro desde el punto de vista académico, porque yo siempre lo recuerdo y siempre lo diré, fue un verdadero sufrimiento intentar hacer un trabajo de investigación sobre Costus en el campo de la universidad, y en la Universidad Complutense de Madrid, quiero decir que no era una universidad, era imposible, o sea, yo iba tocando las puertas despacho por despacho, y sospecho que porque todavía había una vinculación de críticos y profesores que estaban vinculados a la época, como podían ser Francisco Calvo Serrallera, Ángel González, que estaban todavía muy vinculados biográficamente a lo que había sucedido en los años 80, pues pensaban como que aquello podía tener un lado más afectivo, más... Bueno, decían en el fondo, este es un friki que ha visto La bola de cristal y ahora quiere hacer... Cuando realmente no tenía nada que ver, porque yo lo reconozco, no, o sea, entré a la movida como por la puerta de atrás y por conocer la obra de Costus y fascinarme y ver que me parecía algo imposible, que salvo el catálogo de clausura, que fue un inmenso trabajazo y que sin él este libro no habría existido, pues que no había un estudio dedicado a ellos. Lo cual me parecía sorprendente, porque creo que en esto el tiempo me ha venido dando la razón, me estoy echando flores, pues la obra de Costus con el tiempo va ganando, indudablemente, y creo que todavía tiene un largo camino por recorrer, porque es una producción muy corta, realmente aquí estamos rodeados de la que es su obra más importante, pero no deja de ser una obra temprana dentro de su carrera. Es decir, siempre en el terreno de las hipótesis uno se plantea ¿qué habría pasado si...? Lo cual es una pregunta que no conduce a ningún lado, porque afortunadamente lo que ocurrió lo tenemos aquí, lo tenemos en estas paredes, y es una obra que indudablemente con el tiempo va ganando. Creo que también va ganando en este mismo sentido que decía de las vinculaciones biográficas. Es decir, hay una nueva generación y generaciones incluso posteriores a la mía, porque ahora mismo hay como un fenómeno fan incluso en gente muy pequeña de 13, 14 años, que yo creo que indudablemente por el predicamento que han tenido la obra de Costus y la presencia que ha tenido en medios de comunicación, como ha sido el archiconocido reality de Alaska y Mario, pues han entrado en contacto con esta obra que si no era visitando este museo o entrando en cierto círculo, pues resultaba bastante difícil conocer, salvo en mi caso, que fue tomando copas en la Vía Láctea. Pero claro, entonces existía la hora feliz, ahora ya no. Entonces realmente, pues esa vinculación biográfica ha hecho que el tiempo vaya como quitando el polvo biográfico por encima de los cuadros. Es decir, ahora mucho nos acercamos a las obras y salvo que las hayamos estudiado, pues no estamos viendo a Paz Muro, no estamos viendo a Nacurra, es decir, queda la obra en sí, lo que ellos realmente pintaron, porque ellos hicieron un retrato colectivo de su momento, indudablemente queriendo plasmar un momento, pero ese retrato colectivo se va difuminando y va quedando lo que realmente importa, que es la calidad artística absoluta que tienen las obras de Enrique y de Juan.
Una calidad que además, y lo mencionábamos antes hablando del panorama internacional y todo eso, no es ni mucho menos un cabo suelto. Por desgracia, históricamente parecía ser un cabo suelto en el arte español, pero no lo es en absoluto. O sea, es un cabo del que si uno tira se encuentra con absolutamente todas las problemáticas que había tanto a nivel nacional como a nivel internacional en torno al mundo del arte en los años finales de los 70, principios de los 80. E incluso tienen esa vinculación con lo que había ocurrido anteriormente, es decir, parece que el fenómeno de lo que se vino a denominar la movida madrileña, por lo que quiera que esto sea, pues parte de ese punto de la transición, de esta como nueva libertad, de esta especie de despreocupación, que en absoluto es así. Es decir, yo creo que muchas de las preocupaciones que se están planteando a nivel político y social en los años 60 tienen su reflejo en esta pintura. Pero hay también culpa de los historiadores, entre los que lógicamente me tengo que dar un golpe de pecho por la parte que me toca profesional, pues cometimos el error de comparar lo que sucedía con la pintura de los años 80, en la que Costus estaba metido, en lo que se vino a denominar la posmodernidad, con lo que pasaba internacionalmente con los nuevos salvajes, la transvanguardia y unas obras que estaban mucho más centradas en el mercantilismo de la obra de arte, que no es ni mucho menos el caso de lo que la obra de Costus podía significar en nuestro país. Una exposición como el Chuchonismo Ilustrado, la primera que realizan, lo que hacía era trasladar directamente un mundo que no tenía nada que ver con la galería, que era un mundo en el que distintos amigos pasaban dibujos, hacían un arte que no estaba pensado realmente para la galería, aunque finalmente la galería acabará, y aunque luego ellos quisieran entrar en un museo como afortunadamente lo están hoy en día. Pero eso no deja de tener que ver con la propia idea y el cambio de la desjerarquización del arte que había en ese momento y en la que ellos, desde luego, se vieron completamente involucrados. Y es algo que creo que también conecta mucho mejor quizá con la sensibilidad actual o con el modo de acercarnos a la historia del arte y sobre todo a la historia del arte español que tenemos los historiadores del arte españoles, porque también hemos tenido una cierta tendencia a olvidarnos del arte español, porque si está Warhol, pues para que ya se va preocupando de Guillermo Pérez Villalto de Costus, pues no. Están Guillermo Pérez Villalto y Costus y hay que ocuparse de ellos, porque realmente solo acudiendo a esas zonas, a esos cabos aparentemente sueltos y tirando de ellos, descubrimos una historia del arte completamente diferente y yo diría que incluso muchísimo más rica. Una historia del arte que no se ancla solo, como en el caso de Costus, a unos años 80 o unos finales de los 70, sino que enlaza profundamente con la actualidad. Es decir, la obra de Costus no ha perdido un ápice de actualidad, ha perdido eso, la actualidad del reconocimiento del personaje. Hombre, obviamente, estoy seguro que quien ve el retrato de Alaska como La Piedad pues se vuelve loco porque ve a Alaska, pero aún así sigue teniendo ese fondo que va saliendo cada vez más a la superficie de la calidad y de las problemáticas que ellos plantean y que enlazan indudablemente con nuestra sensibilidad. Yo siempre lo diré, obviamente algo tuve que reconocer en esas obras que me fascinaron, aparte de que fuese esa mirada irónica que había sobre los iconos de los años 60, los iconos pop en el fondo de la cultura popular española, para que me enamorara directamente de la obra de Costus desde el principio y hasta el día de hoy. Porque eso es, yo siempre lo digo, es como un amor de verano, que siempre vuelve y siempre se recuerda con cariño, que de vez en cuando digas, ay, como pasaba a la hora de volver al texto y decía, ay, otra vez escribir el libro, pues menos mal que ha sido así, porque realmente es un libro completamente nuevo y es un libro como siempre tuvo que ser. También porque obviamente, y lo lamento por hablar tanto de cuestiones autobiográficas de las que por otro lado, siempre pienso que los temas de la movida se tendrían que separar absolutamente, también porque, como les decía, forma parte indudablemente de mi vida, de mi sensibilidad y de otras muchas cosas que han pasado pues, en estos 10 años desde que hice el trabajo de investigación hasta el día de hoy que se ha publicado este libro. Y que es fantástico, la verdad que yo lo leo como si fuera incluso de otra persona. Respecto a esta cuestión de las autobiografías, las biografías y lo problemático que es acercarse a la historia desde ese punto de vista, en lo cual ya no es que me eche flores yo, que ya voy a parar un poquito, sino que la propia prologuista Estrella de Diego, que es marca de calidad, también he de decirlo, menciona en el prólogo, pues quizá los asuntos de la movida, como ella dice, hay que dejarlos en mano de los que no estuvimos en el concierto de Cachapó. Es decir, de toda esa generación que no hemos conocido a los personajes de los que hablamos, que no hemos conocido el momento y que no tenemos implicación biográfica alguna, salvo puramente histórica. Yo siempre me acuerdo cuando empezaba a investigar y todo esto, que la gente que decía haber vivido la movida, bueno, pues debían de estar con Maciel una noche o algo así, bueno, pues vaya usted a saber, pues me decían, ¿y qué vas a contar tú de la movida si no viviste en ella? Y yo me quedaba así y decía, bueno, pues, ¿qué harían los historiadores del arte romano?
si pudiese haberlo vivido, claro, me parecía una cosa como imposible de pensar, de decir, bueno, pues es que no resulta histórico, pero eso daba que pensar con que realmente no se ha entendido el periodo de una manera histórica, o no se entendía hasta ahora, porque, bueno, aquí está Jaime por aquí, que también ha investigado sobre Costus. Esta nueva generación, que no tenemos vinculación alguna con el momento, ya lo podemos percibir como algo histórico, como algo que está en los museos y que debería estar incluso en el Pompidou. Porque a poco que se mire la bibliografía que existe sobre la movida madrileña, y hace unas semanas se ha publicado un último libro bastante beligerante, y desde este mismo punto de vista siempre se ha hablado en primera persona. Siempre se ha contado por medio de recuerdos, por medio de autobiografía, y eso siempre implica un peligro absoluto. Y en este libro también quedaba claramente marcado como yo creo que conscientemente se quiso hacer. Y es que al final, cuando uno cuenta la biografía de otra persona, está contando la suya misma. Yo por eso digo que los Costus que he contado siempre han sido los míos. Bueno, pues en esa diatriba de que todos los libros de la movida han sido escritos por gente que supuestamente vivió la movida y tenía pues sus pros y sus contras respecto a los artistas, a Costus, a Alaska, a Tino Casal, a Bayusta, a saber quién, pues eran ellos en quien había quedado todo ese material en las manos, frente a los historiadores nuevos, por decirlo así, que no teníamos ese tipo de problemas. Aún así, en el libro, las entrevistas de Mario creo que dejan bastante claro este particular. Es decir, hay como dos partes muy diferenciadas. Por un lado está mi ensayo, en el que se ve este completo asepticismo historicista. Bueno, en realidad no es aséptico, porque se me nota clarísimamente que me apasionan. Indudablemente, si no, no habría escrito otro libro. Pero, y la parte de las entrevistas de Mario, donde al final cada uno de los entrevistados cuenta su propia biografía intentando contar la de Costus. Es como una especie de espejo que se pone delante. Pero en cualquier caso, sí resultaba interesante, y creo que es la principal novedad que aporta este libro. Esa visión desde el punto de vista histórico-artístico. Y además, eso, histórico-artístico, no histórico-biográfico, no hablando de la movida. Ya les anuncio que es bastante crítico, de hecho, con el fenómeno de la movida madrileña, que creo, de hecho, que un fenómeno como la movida madrileña es lo que ha negado, en gran parte, que la obra de Costus tenga un reconocimiento que vaya más allá. Porque si solo vemos la movida madrileña en los cuadros de Costus, vamos fatal. Se queda en esa cuestión localista, en esa cuestión que tiende unos puentes mínimos, cuando realmente los puentes en el espacio y en el tiempo que tiende la obra de Costus, creo que, pues ya les digo, que alcanzan hoy en día. Y hablábamos antes de la serie mexicana. Yo creo que es una serie de las quizás menos valoradas histórico-artísticamente, porque es la menos vinculada precisamente a Madrid, a la movida, y yo en cambio creo que es fundamental para entender la carrera de Costus. Creo que es un punto de inflexión donde realmente muestran lo que ellos intentaban hacer con su pintura. Exactamente igual que en su última serie, La Andalucía de Seneca, que también parece como una serie menor. Claro, cabría preguntarse por qué es menor, porque no están pintando Alaska o no están pintando en la calle de la Palma 14, no, en absoluto. Es un viaje absoluto el que están planteando en el tiempo y en el espacio por medio de La Andalucía de Seneca, que creo que es una vuelta de tuerca y que artísticamente representa posiblemente la culminación de su obra. Claro, por desgracia también es la culminación biográficamente, pero no me quiero restringir a pensar que la obra de Costus termina en el 89. Creo que las relecturas posibles que ha ido teniendo y el enganche que tiene con la actualidad hace que sigan, sin dudar, hoy en día vivos. Entonces, bueno, pues al final es esto, de los pequeños cabos sueltos, de las historias que aparentemente no cuentan nada porque no hablan de la movida, no hablan de lo que los españoles somos, no hablan de lo libres que fuimos o pudimos ser o hemos llegado a ser o todavía no somos, porque siempre cabría pensar si en el fondo la historia de la movida no puede llegar a ser incluso la historia de una serie de esperanzas frustradas, de todo lo que pudo pasar y no pasó, de ese salto que se pudo dar internacionalmente y no se dio, y de que todo ha quedado finalmente metido en ese magma localista en el que se han anegado muchas propuestas que iban muchísimo más allá de propuestas localistas, como indudablemente era la de Costus, que ya digo, para mí es fundamental tenerla en cuenta como algo que va mucho más allá. Bueno, pues en ese mare magnum todos al final quedan desdibujados, y solo aquellos que han tenido la suerte de poder seguir en el tiempo y en el espacio trabajando, como es el caso de la reconocidísima Alaska, y además fantástica, que había sabido reinventarse estupendamente cada 2x3. De hecho, aprovecho para mandarla un fuerte saludo, porque sé que le habría encantado estar, porque es adoración absoluta lo que siempre ha sentido por Enrique y por Juan, y bueno, siempre lo ha demostrado. Además, afortunadamente, creo que ha sido uno de sus grandes habilidades. Pero bueno, en cualquier caso,
ese salirse de esa vertiente local del asunto, creo que es la que ha hecho que todavía quede mucho que darle sí la obra de Costur. Por eso me alegra que Moncho haya mencionado estos intentos que tiene el ECO por reformular la obra, por reformar la propia exposición, por dar, y en el fondo que es lo que ocurre, por aportar nuevas lecturas sobre las ya existentes sobre Costur, pues bueno, seguramente, y es una propuesta así que de lanza al azar, confrontándole quizá con artistas contemporáneos, quizá no harían ni mucho menos un mal diálogo las obras de Juan y Enrique, como desde luego, siempre lo digo, no harían ni muchísimo menos mal papel en uno de los grandes museos de arte contemporáneo, incluido el Pompidou. Pero vamos, con el Reina Sofía ya iríamos bastante bien, la verdad. Creo que algunas de las obras tendrían que estar allí porque, ya les digo, trasciende lo artístico, trasciende lo sociológico, trasciende lo político. Es una obra que tiene una plena vigencia hoy en día y que yo sospecho y espero que así sea, y esta es mi pequeña contribución a ese propósito. Espero que tenga todavía muchísima carrera en el tiempo. Creo que no me voy a extender muchísimo más porque van a acabar ustedes hartos de mí, porque parejo a María Teresa Campos soltando aquí el rollo. Así que sin más, les invito a que pasen, si quieren que les firme algún ejemplar, si tienen alguna pregunta, yo estaré encantado de responderla. Intentaré ser breve porque yo tengo un carrete que yo se lo decía a Josefina cuando le propuse presentar, digo, córtame porque si no yo me puedo extender, vamos. Así que muchísimas gracias a todos, gracias por vuestro cariño, por vuestra ayuda, por vuestro apoyo y por haber hecho realidad este proyecto. Podéis abordar al autor, que es el protagonista. ¿Hay ninguna pregunta? Pues venga, levantamos.